Oye, bueno, vamos a hacer nuestra sección de bonus track y copuchas, Sí. copuchas espirituales. Bien. ¿Cuál ha sido la lectura más difícil que te ha tocado en todo este Ah, tiempo? ya, la lectura más difícil de los años que llevo leyendo a otras personas, hubo una lectura que no pude hacer. ¿Por qué? Creo es la única vez que no se me autorizó a abrir el registro de la persona. A ver, cuéntanos un poquito más. Y tenía un sentido, fíjate, porque esta Ujú. persona llega a mí y cuando yo ingreso a, a ver su espacio energético, comienzo a entender que esta persona está bajo una niebla energética, mental, espiritual, donde en realidad lo que yo entro es más que entrar a su registro, me lleva inmediatamente a un espacio que nosotros le llamamos el bajo astral y donde está, hacia donde esta persona estaba conectada. Entonces, ¿qué sucede? Y creo que es importante como comentarlo, que cuando tú ingresas o te pones a curiosear, a trabajar con la energía, sin tener la responsabilidad sobre ti mismo, si ya ni siquiera hablemos de otros, estamos hablando sobre ti mismo, puede suceder que efectivamente hayan entidades o energías de muy baja vibración que quedan vinculadas a tu campo. En este caso, esta persona traía una vinculación muy fuerte, e incluso no desde ella, sino que desde su familia, con la magia negra. Y esta vinculación con la magia negra generaba que ella estuviera, de cierta forma, tomada o vinculada a muchas energías de baja vibración. Entonces, no me fue permitido abrir su registro y con una razón muy importante era que la niebla mental que ella tenía, los aspectos psiquiátricos y psicológicos de los que sufría actualmente esa persona en ese momento, no le iban a permitir comprender la información tan sutil que ella quería recibir. Era muy importante hacer, por decirlo así, como una limpieza de la casa, un orden, una armonización, antes de poder abrirte a recibir algo más sutil. Y efectivamente esa fue la lectura más complicada que me ha tocado ver bueno, por las cosas y los lugares a los que tuve que acceder para ir a revisar la información de Sí, ella. me imagino. Sí, pues. Sí. ¿Y Bien. tú, Dani? ¿Has tenido alguna lectura así muy difícil o alguna lectura de la que te acuerdes mucho? Bueno, yo más que una lectura difícil, es una lectura que me impactó y al mismo tiempo me dejó como con mucha alegría, Mm. porque fue la lectura de una niña que ya venía del mundo editorial. Y al ver su carta, comenzamos a profundizar un poquitito en sus dones y talentos, ¿ya? Porque ella sentía, claro, que vivía en este mundo, ella trabajaba en este mundo, en el fondo editorial, pero sentía que siempre le faltaba algo. Ya no sabía si era 100% feliz. Mm. La coherencia con el alma, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empecé a ver que tenía unos dones y talentos que iban por otro lado, Y eso ¿ya? lo viste en su carta. Claro, que iban por un lado mucho de un mundo mucho más sutil, de una intuición muy desarrollada que ella traía de otros tiempos. Y cuando se lo comenté, ella siendo una persona como más racional en ese minuto, como que no le hizo tanto sentido, como que no dijo, ah, puede ser como algo como, en realidad nunca lo había pensado. Y pasó un tiempo, no sé, habrá pasado una semana, 2 semanas, y ella me contactó. Me dijo, Dani, ¿sabes qué? Lo que me dijiste de mi lectura me empezó a remover tanto después que me di cuenta que lo que yo andaba buscando y como que ese vacío que tenía o esa falta Mm. estaba ahí, en lo que me Mm. describiste en la carta. Y finalmente ella dio un giro de 180 grados en torno a su profesión. Siguió un poco con lo de ella, que era la editorial, pero rotó y buscó algo y lo encontró finalmente, que era su, como, su vocación, pero conectada con su alma. Y Qué eso lindo. fue muy impactante, sí. A mí me pasó algo similar. También hace muchos años yo me leí la carta natal y también recuerdo que se me dijo algo así de trascendental que también me permitió en algún punto tomar una decisión que cambiara mi destino. Claro, de todas maneras.
Sí, es Así que eso que sí, pasa, sí, eso pues, pasa, eso sí. pasa. Oye, Gaby, también, ¿cuál es la experiencia más difícil que te ha tocado vivir en todo este proceso tuyo, en todo este proceso de conexión, de despertar? ¿Qué ha sido lo más difícil? Mira, voy a tratar de resumirlo muy cortito. Ujú, Yo siendo una niña muy intuitiva, que vivía mucho en el miedo, formé una coraza de vida que era tener un pensamiento muy mágico. Y resulta que este pensamiento mágico de cierta forma me protegía de los ataques psíquicos, me protegía de esto que yo percibía, que veía, pero que era como que lo veo, me gusta, pero me asusta. Era este mundo, ¿cierto? Tan sutil del que yo siempre fui bien ajena porque me daba mucho miedo. Pero resulta que cuando ya soy adulta, llega un punto en que fui contactada por una organización. Y esto puede sonar como casi de película y medio conspiranoico, pero en un momento de mucha desesperación mía, cuando yo lanzo un ujú, pedido de ayuda al universo ujú. para poder entender ciertas cosas que estaban sucediendo y de las que yo no tenía ningún control, aparece esta gente a ofrecer su ayuda. Y en un momento yo estuve súper confundida porque no... Mi intuición me decía que no era por ahí, pero mi desesperación me decía que algo tenía que hacer. Y en algún momento cuando decido ir, porque se me entrega una tarjeta para que yo vaya con un interlocutor, se presenta de forma espontánea y me dice, aquí estoy para responder a tu llamado de ayuda. Em, Voy y me doy cuenta que esta gente era una secta. Y lo que querían era que me uniera yo. Sin entrar en más detalle, esa experiencia fue la que cambió mi destino, porque de cierta forma me hizo entender de que existía el bien y el mal, de que mi pensamiento mágico era una especie de protección que yo traía hasta ese momento en mi vida y que en realidad las cosas eran mucho más serias y complicadas de lo que yo las estaba mirando. Y fue lo que me invitó también a tomar riendas en el asunto de todo este mundo espiritual. Y comprendí Mm. que existen los buenos y los malos. Pero está perfecto, porque en el fondo hay que saber eso, hay que Sí, saber que siempre estamos en un plano sí, de dualidad. Entonces, absolutamente, sí. está la sombra y está la luz, y hay Sí, que entenderlo. sí, así que sí, creo que yo que esa es la experiencia más complicada con la que me ha tocado lidiar. Dani, ¿cuál fue la Ujú. señal que a ti te llevó a decidir estudiar astrología? Mira, fue también conectado con todo este mundo más sutil, y en este caso onírico, Mm, que fue bien bonito en el fondo. Porque como yo te dije, a mí siempre me han interesado todos estos temas desde muy chica. O sea, si piensa que sí, yo me hice la carta a los 16 años, la primera súper chica. carta, súper chica. Pero pateé un poco el tema, lo pateaba por distintas cosas, Mm, entre la universidad y todo ese tema. Pero hubo una noche que soñé, y fue un sueño de estos sueños como bien lúcidos en el ujú, fondo, y que yo estaba en una especie de campo abierto, en donde las estrellas estaban muy luminosas, y sentí que estas estrellas me empezaran a hablar. no, En el fondo como que se empezaban a iluminar y me iban entregando paquetes de información. Entonces yo dije, ya. O sea, lo comprendí de inmediato, fue como mm, ya. En realidad este es el minuto, no puedo seguir postergando. Así que, de hecho, yo creo que, porque justo fue unas vacaciones, volviendo a las vacaciones, empecé a averiguar, a ver con qué profesor y qué cursos habían disponibles para estudiar la astrología. Así que sí, como te digo, fue una señal. Yo estoy como muy conectada al tema de las señales, mm. de diferentes maneras, onírica o señales que te pueden dar distintas cosas, distintos símbolos. Así que ahí empecé con todo este mundo de la astrología. Ahí yo voy a contar una anécdota que me pasó por mucho tiempo. Yo me despertaba en la mañana y escuchaba un susurro que me decía, recuerda, recuerda, recuerda. Y yo ya era como, ok, recuerda, recuerda, recuerda. Pero eran meses, todos los días en la mañana, recuerda. Era un susurro al despertar. Un día me dio la mona y dije, ya, ¿qué ¿Qué es lo es que tengo que esto? recordar? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Y ahí me acuerdo que empecé también a recibir sueños lúcidos. Me abría la posibilidad, porque yo siempre antes recibía mis sueños y los tenía muy mal calibrados. Ujú. Me abría la posibilidad de empezar a decir, ya, quiero recibir la información. En este momento mi canal está muy desordenado, pero entréguenmelo a través de los sueños. Y sí, también fue como una especie de... ¡Ta, ta, ta! Claro que al ¡Ordénate! final, sí, finalmente los sueños también es una
especie de canalización. Sí, Que si uno está atento, absolutamente, si uno está atento en el sí, fondo, te entrega mucha información. sí. Bueno, igual hablamos un poco de cómo defines tu canal, Mm. pero ¿quieres profundizar un poquitito más en algo? Sí, yo creo que cada canal tiene un matiz único. Yo creo que cada canalizador percibe, escucha, siente de una forma única. Yo creo que eso es lo maravilloso de ser un alma de luz en un cuerpo humano. En mi caso, mi canal tiene la particularidad de lo que te digo yo de bajar paquetes de información donde yo veo muchos códigos. Incluso a veces las canalizaciones se transforman en códigos para las personas, códigos físicos, figuras que traen información encriptada. Pero yo he logrado entrenarme para ver con mucha claridad, escuchar con mucha claridad, poder ir a mirar líneas de tiempo, que en realidad otra cosa que podemos conversar también es que en el mundo cuántico no existe el tiempo, por lo tanto todos los sucesos están pasando en el mismo momento y tú puedes abrir un registro y ir a mirar en el momento cómo es que pasó esto. Eh, es tan entretenido, pero también tan misterioso cómo funciona todo esto, porque cada canalizador es único. Sí, y también quiero contar una anécdota que nos empezó a pasar en el fondo cuando nos contactamos y empezamos a hablar de nuestras distintas sabiduría y Mm. herramientas con las que nosotros hemos aprendido durante tanto tiempo. Fue que a ti te empezó a llegar De información de arquetipos. arquetipos, porque claro, yo también trabajo mucho con el tema de los arquetipos del tarot, Sí. aparte de la astrología. Te empezó a llegar mucho el tema de los arquetipos a través de tus canalizaciones y yo por otro lado empecé de manera espontánea a abrir mi canal y Sí. empecé como a recibir información que en verdad, bueno, yo había bloqueado un poco mi canal por experiencia que me pasó una profesora que tuve hace mucho tiempo. Oye, igual, eso es importante que lo cuentes, que en este Sí, camino uno se encuentra con gente que es bien chanta, la verdad. sí. Mira, no sé si mira, no sé si el tema era que era chanta, pero se me anduvo volviendo un poquito loca. Entonces, El como delirio que el delirio místico. místico, exactamente. Le empezó a pasar esto del delirio místico, entonces yo dije, oh, no, peligro. Bueno, eso también es importante que lo hablemos. Nosotros, por lo menos yo en mi caso, no ando todo el día conectado con el wifi para arriba pidiendo respuestas para todo. Al contrario, o sea, el camino que nosotros sostenemos es de entender, ok, hay información a la que tenemos acceso, sí, pero estamos encarnadas. Tengo que tratar de vivir mi vida en la mayor coherencia Sí. posible y no pegarme la volada del delirio místico y estar todo el día pidiendo respuestas. Al contrario, me conozco tan bien, he llegado a un punto en que sé que me conozco tan bien, que cuando hay algo que está fallando, puedo entender perfectamente qué es. Y si no lo entiendo, voy y busco. Claro. Pero sí, pues eso pasa, que nos hemos encontrado con gente en delirio místico en Sí, este pues. camino. No, y como tú decís, en el fondo el estudiar todo esto y el comprenderlo y profundizar son Sí, herramientas. pues. No es que uno ande todo el día, yo no ando todo el día sacando ni la carta a mi familia. Exacto. En el fondo son conocimientos que sí se pueden ocupar para ciertos momentos de la vida, pero hay que trabajarlo en el día a día, llevarlo a lo concreto, a lo real. No quedarse como solamente con la información o como qué va a pasar, no. Así no es la cosa. Sí, pues. Y bueno, eso para cerrar, efectivamente se nos empezaron a cruzar los cables. Y eso es lo interesante, porque cuando tú empiezas a conectar y empiezas a entender que la información está ahí y que simplemente cuando tú empiezas a entrar en la vibración correcta, puedes empezar a acceder a información que está ahí disponible. Sí, eso es lo entretenido, lo interesante, lo maravilloso y lo misterioso también. Y sobre todo en hacerlo en grupo, que creo que eso es súper importante en el fondo. Por eso el formar como una comunidad, el Mm, empezar a hablar un exacto. lenguaje similar y el compartir las experiencias y el conocimiento es súper importante también. Sí, El por vivir supuesto. todo este proceso acompañado, el formar comunidad, es fundamental, es sentirse como comprendido, ¿no? Y caminar juntos, pues si finalmente Exactamente. vivimos en comunidad. Dani, ¿cuál es tu forma de leer una carta? Sí, mira, en realidad, bueno, cada astrólogo lee la carta de forma distinta. Mm, Yo también he estudiado de diferentes maestros, ya diferentes técnicas, diferentes tipos de carta, pero específicamente la carta natal, lo que me pasa a mí cuando yo veo por primera vez una carta natal, a mí siempre se me va la mirada a alguna parte. Y ese es ya. como un punto importante de la carta y efectivamente coincide en lo que la persona necesita escuchar. Esa es tu intuición desarrollada. Claro, obviamente yo leo todo y entrego toda la información lo más que yo pueda,
pero siempre tiendo a enfocarme en cierta área. Y aparte que yo también la combino con todo esto que son los arquetipos del tarot, que Mm. son los arquetipos junguianos también, y que van complementando muchísimo la información que se me entrega en la carta. Finalmente, yo sé, y bueno, y ahí he logrado darme cuenta cómo todos este tipo de lenguajes o sabidurías se van complementando y finalmente van a lo mismo. Oye, de lo que acabas de decir, tuvimos un caso reciente de alguien que quería leer su carta a través de la IA. Ah, claro, sí, no. Ya, ¿qué opináis de eso? No, yo opino que no funciona. O sea, la IA será maravillosa para muchas cosas, te podrá dar muchísima información, pero yo, de hecho, hice la prueba, porque creo que lo escuché de un astrólogo que hizo una prueba y dijo, Mm. en verdad no funciona. Metí la carta y me dio datos totalmente equivocados de partida, Mm. ¿ya? Y tampoco es algo, yo creo que todo lo que nosotros hacemos, la lectura de la carta astral o la Ujú. canalización, es a través de un otro. Es con Sí, el pues, componente humano, sí, porque la IA no tiene intuición. Y yo cuando leo una carta también me empieza a bajar información, pero por supuesto, pues sí, de eso que se la IA trata. no la tiene, obviamente. Y aparte que da dato equivocado, así que no, Sí, no, usted no lo haga. no lo haga, Usted no lo haga. porque no sirve. Me gustaría saber qué es lo que tú ves, así como, igual detalladamente, qué es lo que tú ves cuando le abres el registro a una persona. ¿Algún ejemplo? Yo te puedo decir que lo primero que veo es la manifestación de la frecuencia que va a hablar, el interlocutor. Y este interlocutor se puede mostrar como materializado como un ser humano. A veces veo solo una luz, a veces solamente escucho una voz. Va a depender del tipo de frecuencia, va a depender también de lo que le haga sentido a la persona. A veces se muestran como guerreros con armaduras, con pelos de colores y cosas así, o a veces en figuras incluso que no son humanas, sino que animales. Y a las personas generalmente esta descripción le hace mucho sentido. Claro, que es un lenguaje como Es muy un lenguaje familiar a exacto, ella. vienen a mostrarse de la forma en que no me tiene que hacer sentido a mí, le tiene que hacer sentido al receptor del mensaje, ¿cierto? Y desde ahí, desde ese lugar, yo veo con mucha claridad estos guías comienzan a hablar. Entonces, cuando yo te digo que baja un paquete de información, es como que yo le digo la caluga Maggi, es como que me bajara una caluga concentrada de mucha información, pero a la vez esa información yo tengo que traducir de una forma que mira, yo empiezo a trabajar antes de que me junto con la persona. Entonces yo escribo mucho, escribo muchas hojas antes de que nos juntemos para yo después de entregarte este relato. Y ahí empiezo a ver imágenes, paisajes, lugares, situaciones. Estos guías a veces entregan ciertas cosas que la persona debe recibir. em, con mucha claridad y cuando después voy a mirar a la persona a su campo energético, veo las líneas familiares, si hay algún tema con papá, con mamá, se va a manifestar la persona ahí. En el campo energético, imagínate que yo la pongo como en una tarima Ujú. y la paro ahí y le digo, muéstrame todo lo que quieras que yo vea o lo que tú que necesites hacer evidente. Y a veces las personas llegan vestidas con unas ropas así muy extravagantes o cargando unas cosas gigantescas de la espalda o a veces Ujú. aparecen amarrados, atados, digamos, la infinidad de escenarios que la persona, la misma persona y el alma muestra para hacer evidentes ciertos bloqueos o aspectos que la gente tiene y que está cargando son súper interesantes. Pero hay algo muy particular que hace muy poquito se me abrió la posibilidad de empezar a ver, porque aquí igual es interesante contar esto, creo que yo lo misma, yo lo he aprendido en mí. A medida que yo más trabajo en mí misma y voy superando ciertas pruebas personales, también soy capaz de sostener más energía para otras personas y soy capaz de accesar a nuevos campos de información. Entonces, hace poco tuve un evento muy heavy en mi vida personal que el haberlo superado de cierta forma como airosa, ¿cierto yo? Me dio la posibilidad de acceder a una información nueva que antes no podía ver. Es como que desbloqueé un nivel. Esto igual como que si fuese un juego, un Claro, como videojuego. las capas de cebolla en el Las capas de fondo. cebolla vamos Ujú. desbloqueando ciertos niveles de acceso a información porque somos capaces de sostener más también, ¿cierto? Para mí y para otros. Y empecé a ver una línea muy particular de información que se llama Dharma. Entonces se me empezaron a mostrar aspectos de vidas anteriores con mucho detalle, con mucha información muy particular para que la persona pueda
recordar esta información y tomarla, porque ya es parte de su vida. Entonces, tan entretenido, tan interesante cómo la información se muestra, como los campos sutiles, como nuestro cuerpo guarda muchas capas de información que, bueno, así esperar contestaba la pregunta, Sí, pero por pero hay para supuesto. mucho Es que más, me hace digamos. mucho sentido, claro, porque aparte todo se va mostrando finalmente en capas de información. Sí, Uno a medida que va avanzando, que se va siendo consciente, que va trabajando en todo, se te van abriendo como estas puertas sí. donde uno va accediendo a más información, porque lo mismo también pasa con la carta. Entonces, claro, Sí, pues yo recuerdo que cuando yo comencé a abrir mis propios registros, estuve entrampada varios meses porque tuve que poder sostener mi propia historia álmica. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos enseñar, que las personas puedan sostener su propia energía, su propia historia y desde ahí comenzar esta etapa de crecimiento, de salto cuántico que le llamamos, ¿cierto? Que en sí, el fondo es superarte a ti mismo, ¿no? súper. Muchas gracias, Gaby, por tu experiencia, contarnos tu experiencia.